Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Pues aquí en un día frío, empieza el invierno por acá en la Ciudad de México y pues muy contentos también con este clima tan agradable y pues un día también de agradecimiento a Dios por el día de hoy y pues muy felices de estar aquí con ustedes ya nuevamente. Bueno, Ujú. iniciamos entonces. Ok, entonces pues hoy vamos a tener un tema que habla acerca de tres principios que están en la palabra de Dios que debemos practicar. Y pues estos tres principios son tres palabras importantes que debemos conocer, que debemos estar entendidos, ¿verdad? Pues aquí en Comunicados con Dios, pues que Dios nos comunica, ¿verdad? Estas palabras para que pues se vuelvan una realidad, se hagan carne en nuestra vida y sean una forma y una manera de vivir donde pues nosotros podemos llevar ese testimonio de que somos esos hijos de Dios, ¿verdad? Que tenemos esto en nuestro corazón, en nuestra mente y podemos llevarlo a la práctica. Y pues estas tres palabras las vamos a ver hoy, estos tres principios pues que son en la palabra. Dios siempre ha hablado al hombre y pues a través de sus profetas, ¿verdad? Como lo vemos en la palabra, podemos ahí en los libros de la Biblia buscar cómo han hablado los profetas en nuestro tiempo, ¿verdad? También cómo han comunicado palabras de verdad y palabras de vida. Y bueno, a través del profeta, en este caso Miqueas, vamos a ver esto. Y dice que Dios siempre ha hablado al hombre a través de sus profetas con el propósito de hacernos saber su voluntad. Entonces, pues esto viene acerca de un profeta, ¿verdad? Recibimos esta comunicación de parte de Dios para nuestra vida hoy, para hacerla real, para que esa comunicación se vuelva algo continuo, algo en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, nos comunicamos también nosotros de muchas maneras, ¿verdad? Por señas, por gestos, por palabras, ¿no? Con abrazos, con amor, nos podemos comunicar, ¿verdad? Con muchas maneras. Bueno, pues Dios se comunica también de muchas maneras, no solamente a través de lo que está escrito o de lo que se escribió, ¿verdad? Sino también de la naturaleza, de las cosas que vemos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de cómo se comunicó a través de los profetas Dios. Entonces, Dios, y que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres, por medio de los profetas, ¿verdad? Y a nosotros mismos nos habla en este tiempo. Y es así que a través del profeta Miqueas, Dios nos enseña estos principios que debemos practicar, estos tres principios. Y en Miqueas 6:8 leemos que dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia. Bueno, aquí ya entramos en materia, en palabras, en estos principios, ¿verdad? Es que es practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Sí? Y dice, ¿no es acaso esto lo que tienes que hacer? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Cuando Dios nos pide practicar estos tres principios, justicia, misericordia y humildad, probablemente nos preguntemos cómo podemos armonizar estos principios a nuestro diario vivir, cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Para, eh, para armonizarlo, para que estas tres cosas sean reales y sean palpables en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a involucrar la justicia, la misericordia y la humildad cómo lo hago en mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo voy a ser justo? ¿Cómo voy a ser misericordioso? ¿Cómo voy a tener, al hacer esa justicia, al tener esa humildad y cómo esa misericordia y esa humildad, cómo voy a hacerlo, ¿verdad? Para que estas tres cosas se den y se puedan normalizar en mi vida y ser algo diario, ¿no? Algo bueno. Si pensamos en la justicia como se imparte, para empezar, ¿verdad? Por la justicia, como se imparte en este mundo, pues vemos que hay sanciones a quienes delinquen, a quienes hacen una maldad, alguna cosa que no es
es buena, ¿verdad? Vemos que se imparte la justicia, o debía de impartirse la justicia, ¿verdad? A que a veces porque no siempre se da, ¿verdad? Porque vemos ahora en el mundo muchas cosas que detienen esa justicia. Pero digo, si pensamos en la justicia como se imparte en el mundo, vemos sanciones a quienes delinquen o a veces impunidad, ¿verdad? En el delito cometido. Probablemente creamos que es muy difícil armonizar estos tres principios, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo va a ser, no? Si no hay justicia, ¿cómo va a haber misericordia y cómo va a estar esto acerca de ser humildes, ¿verdad? Pero si nos apoyamos en la sabiduría de Dios, podemos ver la conexión entre justicia, misericordia y humildad, porque son principios básicos de la vida cristiana. Entonces, es bien importante considerarlo como hijos de Dios, tomar estos principios, ¿verdad? Y hacerlos permanecer o que permanezcan en nuestra vida. Sí, eso nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, como personas que buscamos de Dios y que queremos saber el conocimiento de Dios y queremos saber lo que Dios comunica, ¿verdad? Entonces, nos apoyamos en la sabiduría de Dios, podemos ver esa conexión, ¿sí? Entonces, lo vemos también a través de las palabras y la obra de Jesús, todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Como Él impartía, ¿verdad? Esa justicia, esa misericordia, ¿verdad? Y con esa humildad. Entonces, pues tenemos ese gran ejemplo, tenemos a Jesús caminando, lo vemos, ¿verdad? En los evangelios vemos todo lo que hizo por sanar, por bendecir, por hablar con las personas, por perdonar sus pecados, por hacer todo esto para que el hombre entendiera, ¿verdad?, cómo el reino de Dios había venido, ¿verdad? A través de Jesús vemos todo esto, vemos las palabras y su obra, ¿verdad? Y parece difícil llevarlas a cabo en el mundo actual, parece que pues no fuera a dar solución, no fuera a haber manera, no hubiera forma de hacerlo, ¿verdad? De ir a un lugar y llevar esa palabra de Dios y llevar esa sanidad o llevar esa bendición de la palabra para quitar cosas que son, pues, que están destruyendo tal vez una familia, la droga, la infidelidad, cualquier cosa. Nosotros con la palabra de Dios, con llevar esa misma que hemos recibido por gracia, llevar por gracia la palabra, llevar lo que Dios ha dicho en la Biblia, ¿verdad? Lo vamos a través de esas palabras y esa obra de Jesús, y parece muy difícil de llevarlo a cabo al mundo actual, pero lo podemos hacer. O sea, nos tenemos que preparar y por eso es importante en esta mañana, en este día, ver acerca de estos principios, ¿no? Ver acerca de lo que nosotros como hijos de Dios tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Y en nuestro ser para llevar a cabo, ¿no? Entonces, como creyentes debemos pasar de hablar de las cosas, ¿verdad?, a vivirlas fielmente como hijos de Dios. Debemos ser conocidos como personas de justicia, de misericordia y humildad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Por eso estos tres principios, ¿verdad? Así como creyentes lo tenemos que hacer. Entonces, es bueno saberlos, es bueno repasarlos, si tú ya lo sabes, ya sabes lo que es la justicia, la misericordia y la humildad, pero bueno, un repaso no nos cae nada mal a nadie, ¿no? Entonces, y si no, pues si nunca lo has escuchado, pues es parte de lo que debe formar en tu corazón, en tu interior, ¿verdad? Estos principios son importantes como hijos de Dios, conocerlos, reconocerlos, vivirlos y practicarlos. Entonces, vamos a hablar acerca de esa justicia, y ahí en Amós, el profeta Amós, ¿verdad? También, el 5:24, ahí en la palabra de Dios, encontramos el libro de Amós, y dice, pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como una corriente inagotable. Entonces está hablando de que ese juicio, esa justicia tiene que correr, o sea, no se tiene que detener, tiene que ser fluida, tiene que ser una justicia que se dé, ¿verdad? Para que la gente pueda tener esa vida plena, esa vida digna, esa vida que conviene, que es buena, ¿no? Que es agradable, que es una vida donde puedes descansar porque tienes esa justicia, que dice, en Amós dice, pero que corra el juicio como las aguas
y la justicia como una corriente inagotable. Qué hermoso se oye, ¿verdad? Qué bonito suena esto. Y así tiene que ser. Nosotros, ¿cómo hacemos justicia en casa? ¿Cómo hacemos justicia en lo que vivimos, en lo que somos, con quien vivimos, con quien somos, ¿verdad? ¿Cómo está esa justicia nuestra hacia los demás? O somos injustos, o somos personas que dejamos que corra la justicia de Dios, el amor de Dios, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, todo lo que es el fruto del Espíritu, que corra, porque eso es justo, ¿verdad? Dice, contra esas cosas no hay ley, ¿sí? Y entonces puede ir esa justicia a correr como las aguas, y es una corriente y ser una corriente inagotable. Entonces, Dios desea inundar la tierra con su justicia o de justicia. Ajá, ¿y quién va a hacer esa justicia? ¿Quién va a hacer la justicia sobre la tierra, verdad? ¿Quién vino y nos enseñó? ¿Quién es el justo? Es Jesucristo, ¿verdad? Dios desea inundar la tierra con su justicia, por eso envió a Jesucristo y a través de él nos mostró que se puede derramar esa justicia, porque la ha derramado a nosotros, sabemos, y como lo vivimos, y como lo sentimos, y como lo conocemos, sabemos que esa justicia existe, esa justicia es real, y esa justicia ha llegado a nuestras vidas para poderla dar, ¿sí? Para poder que nosotros tener de lo que tenemos dentro, de eso damos, ¿verdad? De lo mucho que recibimos, de eso mucho damos. Y bueno, dice, Dios desea inundar la tierra de justicia y quienes creen en él la reflejan en sus vidas y en el mundo que los rodea. Entonces, pues, más claro ni el agua, ¿verdad? Entonces, lo reflejan en sus vidas y el mundo que los rodea. Entonces, es un testimonio de vida, la justicia. Tú como persona justa, tú como persona que dejas que esa justicia corra, ¿verdad? Eres un testimonio de Dios sobre la tierra. Esa justicia se da a través de los hijos de Dios. La justicia que Jesús nos enseña es como un enfoque, un enfoque es algo bueno para los que están oprimidos y no es nuestro privilegio. El deseo de que se cumpla la justicia de Dios nos lleva a actuar para establecer la justicia día a día, ¿sí? El deseo de que se cumpla la justicia nos hace actuar para que se cumpla día a día, ¿sí? Dios nos lleva a actuar para establecerla, para hacerla real. Cada concepto de lo justo, lo que está bien y lo que está mal, ha sido transmitido por Dios en su palabra y en ello descansa su trono, ¿no? Entonces vemos ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en Salmo 89:14, dice, tu trono se basa en la justicia y el derecho, la misericordia y la verdad son tus heraldos, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que llena, ¿verdad? El trono de Dios. Dice, el trono se basa en la justicia y el derecho, la misericordia y la verdad son tus heraldos, ¿no? Entonces, podemos ver, si nos imaginamos este trono basado en justicia, ¿verdad? Lleno de derecho, con misericordia y verdad, ¿verdad? La verdad dice la verdad, o sea, la palabra real, la palabra de Dios, ¿verdad? Es la que lleva ese mensaje, la que trae ese mensaje. Entonces, su trono se basa en la justicia y el derecho. La misericordia y la verdad son tus heraldos. La verdadera justicia de Dios se hace con amor y con el deseo de honrarlo a Él. Muchas veces se tiene la expectativa de que los cristianos deben ser amorosos y evitar decir lo que es correcto. O sea, a veces, no, o sea, no puedes decir lo que es correcto, lo que no ves bien o lo que sabes que no es correcto, que porque conoces la verdad, porque conoces la palabra, porque conoces a Dios, ¿verdad? Y muchas veces se piensa que no tienes que decir lo que sabes que es correcto, ¿verdad? Dice, y evitar decir lo que es correcto o incorrecto o juzgar a los demás por su comportamiento. Sin embargo, la justicia de Dios hace un equilibrio. La justicia de Dios pone las cosas en ese equilibrio entre el impartir justicia o caer en legalismo, ¿verdad? O en la altivez, en el orgullo o en no sé, que originan un abuso o una injusticia, o abuso de justicia, ¿no? Entonces, la verdadera justicia de Dios se hace con amor y con el deseo de honrarlo a Él. Sin embargo, la justicia de Dios hace un equilibrio de impartir justicia en caer en cosas que no
que no llevan, que contrario a lo que es la justicia, te llevan a algo de someter, de controlar, de legalizar, de estar haciendo leyes y leyes y leyes y leyes contra algo que va a dañar a otros, ¿no? Entonces, eso no es justicia, ¿no? Eso es altivez, ajá. Se llega al abuso o se llega a la injusticia. En la palabra de Dios vemos una constante, que la justicia se hace en nombre del amor, ¿sí? La justicia se hace porque conocemos a Dios. Dice que el que no conoce a Dios no conoce el amor, ¿verdad? Entonces, el que no conoce a Dios no conoce el amor, entonces no puede dar amor. Entonces, la verdadera justicia, la palabra de Dios, es esa justicia, perdón, en la palabra de Dios vemos una constante, que la justicia se hace en nombre del amor y para sanar las relaciones entre las personas y con Dios. La verdadera justicia es vivir la verdad de las Escrituras. ¿Sí? Entonces, si nosotros vivimos esa verdad de las Escrituras, ese respeto a lo que está escrito en la palabra, esa honra a la palabra de Dios, eso que hemos escuchado, que hemos leído acerca de no odiar a las personas, de amar a tu prójimo, de pedir perdón, de arrepentirte, de todo lo que hemos escuchado, de amar a tu siervo, de amar a tus hijos, a tu esposa como a ti mismo, o sea, todo esto que oímos en la palabra es hacer justicia, ¿verdad? Hacer justicia, es esto que habla acerca del amor ahí en Corintios 13, la palabra de Dios, lo que habla en Efesios 4, en Efesios acerca del matrimonio, ¿verdad? Todo lo que habla de Dios, todo lo que nos comunica Dios, dice, es justicia para los creyentes, es justicia para el que vive contigo, justicia para el que está a tu lado, justicia para el que viene en el camino, justicia para el que viene de extranjero, justicia para lo anciano, justicia para el niño que está en la calle, ¿verdad? Entonces, la verdadera justicia es vivir la verdad de las Escrituras, es escuchar a Dios hablarte, comunicarse contigo, decir la verdad a los demás con amor, y los conductos para hablar a los demás son la misericordia y la humildad. Ese es otro conducto, ¿verdad? Para hablar a los demás se necesita misericordia y humildad, los otros dos principios que vamos a ver. Dios quiere que hagamos justicia entonces, no para colocarnos como superiores a los demás y que nos sintamos tan justos, ¿verdad? Que solamente yo puedo hacer esto, o que yo fui y hice aquello, o que yo voy y compro esto para estos, ¿verdad? Como ahorita cuando hay una necesidad, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Todos llevamos donaciones o cosas para ayudar en Acapulco, por ejemplo, ¿no? O llevar a los niños, o llevar a los ancianos, a los que están en los centros de rehabilitación, pero Dios quiere que hagamos justicia, sí, que hagamos esa justicia, pero que no seamos, ¿verdad?, altivos, o que no tengamos esa altivez de decir yo ya hice, yo ya esto, yo ya logré, lo que sea, ¿no? La verdadera justicia es vivir la verdad de las Escrituras, esa es la verdadera justicia, decir la verdad a los demás con amor y utilizar los conductos para hablar a los demás sobre la misericordia y la humildad. Dios quiere que hagamos entonces esa justicia, pero no para colocarnos como superiores a los demás, sino para caminar en amor, para seguir desarrollando, ¿verdad?, ese amor de Dios, para seguir llevando y honrar a Dios en todo lo que hacemos, ¿sí? Porque Él es el que se honra con lo que hacemos. Entonces, sino para caminar en amor, compartiendo y viviendo la verdad del Evangelio. Entonces, esto es acerca, ¿verdad?, veíamos de la justicia, y vemos ahora amar la misericordia. Dice, ama misericordia. En algunas versiones dice ama misericordia, pero dice ama la misericordia. La misericordia es una palabra bastante fuerte, la misericordia, ¿no? Amar esa misericordia de Dios se muestra de manera especial en las personas que están viviendo una vida, viviendo su propia vida sin considerar a Dios y siendo parte de prácticas de este mundo para pecar, ¿no? Entonces, cuando no mostramos misericordia, solamente estamos haciendo las cosas por nosotros mismos y como el mundo las hace, ¿verdad? Y nos olvidamos, hacemos las cosas por hacer, ¿sí?
Dice, la misericordia de Dios se muestra de manera especial en las personas que están viviendo una vida o viviendo su propia vida sin considerar a Dios, ¿verdad? Ahí no se muestra, ahí es donde no se muestra, perdón, leí mal, y siendo parte de prácticas de este mundo para pecar, ¿sí? Entonces, no, nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, dice ahí en Efesios 2, 4, 5, dice, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados, ¿sí? Por gracia somos salvados. Amar entonces la misericordia significa reconocer cómo Dios nos ha amado a pesar de vivir una vida de pecado, ¿sí? Entonces vemos, pues Dios nos ha amado, ¿verdad? Y tiene misericordia de nosotros. Nosotros podemos tener misericordia de todos los que nos rodean, porque ya Dios la tuvo de nosotros, y esto es hacerlo igual, de igual manera, ¿no? Con su misericordia Dios ha cambiado la vida de las personas para que ahora ellas muestren esa misericordia. O sea, ha cambiado la vida de cada uno de nosotros, está cambiada, porque la misericordia de Dios nos hizo ver la realidad de quienes éramos, ¿verdad? De quienes estábamos creyendo que éramos todo, que de nuestra manera se podían hacer las cosas, pero no, Dios nos mostró misericordia y nos enseñó que Él, al amarnos, al entregarnos a su Hijo Jesucristo, tuvo misericordia de nosotros, de nuestra vida, tuvo misericordia de nuestro pecado, de todo lo que fuimos o que hicimos o que hubimos hecho, todo eso, ¿verdad? Esto, Dios vino a nuestra vida, nos rescató, nos sanó, nos liberó, ¿verdad? Y nos amó y nos dio esa misericordia. Amar misericordia significa reconocer entonces cómo Dios nos ha amado, cómo Dios nos ha observado, nos vio y dijo, necesita de mí, ¿verdad? Necesita mi misericordia. Y nosotros tenemos que amar esa misericordia. Así como Dios nos ama, nosotros amamos a otros y les vemos con misericordia, y les vemos con amor, y les vemos con esa entereza que ahora tenemos como hijos de Dios, de saber que estos principios llenan nuestra vida y son fuerza para que nosotros amemos y seamos, ¿verdad?, dignos hijos de Dios en toda la extensión de la palabra, ¿sí? Entonces, Dios cambia la vida de las personas para que ahora ellos muestren misericordia a los demás. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas vidas hemos visto cambiadas? ¿Cuántas personas Dios ha movido de una situación totalmente denigrante o totalmente de desecho, de no ser nada como hombre, como mujer, por todo el pecado, por todas las cosas que vivimos, ¿verdad? Y Dios los ha transformado, ¿verdad?, en nuevas criaturas, en nuevas personas, por esa misericordia ahí en medio de este mar de una vida deshecha a una vida digna, una vida abundante. Amar la misericordia significa reconocer cómo Dios nos ha amado, ¿sí? Y pues ahí lo vemos en nuestra propia vida, es nuestro propio, ahora sí que nuestro propio ejemplo, nuestra vida, ¿verdad? Donde Dios se ha mostrado, ¿verdad? Donde ese testimonio se da de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Nuestra propia experiencia nos habla de lo que Dios ha hecho. Entonces, la misericordia de Dios cambia la vida de las personas para que nosotros podamos también tener misericordia por los demás. Si ya nos cambió, si ya nos mostró, si ya nos sigue mostrando, si a diario Dios hace algo nuevo con nosotros tenemos que hacer algo nuevo con los demás, ¿verdad? En cuanto a actitud, en cuanto a bondad, en cuanto a confianza, en cuanto a fidelidad, en cuanto a todo lo que sea, ¿no? Lo que Dios ponga en tu corazón, lo que Dios hable a tu vida. Todos debemos estar agradecidos por su misericordia, porque sin ella estaríamos muertos en nuestro pecado. Dios es justo, sin embargo, elige mostrarnos misericordia y gracia todos los días a las personas imperfectas que somos, ¿no? Entonces, Dios es justo y Él elige darnos esa misericordia y nosotros, ¿por qué no habríamos de hacerlo, verdad? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ante un Dios justo todos estamos acusados, pero debido a su misericordia no somos consumidos y su compasión nunca falla. Gracias a su misericordia no nos ha
caído algo aquí en el planeta, ¿verdad? Fuerte de parte de Dios, porque, bueno, el mismo hombre ha destruido el planeta, pero Dios sigue dándonos la naturaleza, la lluvia, los climas, las estaciones, y sigue todo organizado de acuerdo a lo que Dios ha hecho, ¿no? Aunque el mundo acabe con el mundo mismo acabe con el mundo, ¿verdad? Dios sigue bendiciendo, sigue llenando la tierra con bendición. Entonces Dios es justo. ¿Sí? Él elige mostrarnos misericordia, nos lo muestra en la naturaleza, nos lo muestra en nuestra vida, nos lo muestra en nuestro cuerpo, lo muestra en nuestra salud, lo muestra en nuestra mente, en nuestras intenciones, en todo lo que hacemos. Dios es justo, ¿sí? Elige mostrarnos misericordia y gracia todos los días, ¿verdad? A nosotros. Entonces, pues agradecer a Dios, ¿verdad? Por este día, agradecer en este día, que es un día de agradecimiento también en algunos países, ¿verdad? Se celebra hoy el dar gracias, ¿verdad? Y ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ante un Dios justo, todos estamos acusados, pero debido a su misericordia, que no somos consumidos, y su compasión nunca falla. Entonces podemos llegar a Dios, ¿verdad? Aunque hayamos hecho alguna cosa que sabemos que no era correcta, o que sentimos, a veces nos condenamos y decimos esto está mal, y Dios te dice, yo te perdono, yo estoy contigo, yo te voy a restaurar, voy a levantar tu vida, ¿verdad? Entonces siempre tiene compasión de nosotros y nunca falla. ¿Sí? Y tiene esa misericordia, por eso podemos acercarnos a Dios confiadamente, ahora que Jesucristo murió por nosotros, confiados, ¿verdad? Llegar a ese trono de gracia y podemos alcanzar su oportuno socorro, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Entonces, ahí, esto es muy importante, estas palabras, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acerca de amar la misericordia. En Lamentaciones 3:22 y 23 dice, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado, grande su fidelidad y cada mañana se renueva. La justicia entonces y la misericordia van de la mano cuando nos esforzamos por dar a los demás. Ahí van a estar. Ahí van a estar estas palabras que a veces se nos olvida, la palabra misericordia, o bueno, se nos olvida la de justicia, no tanto, ¿verdad? La tenemos más cerca porque siempre queremos justicia, justicia. Es como más común hablarla, ¿verdad? O pedirla. Dice, la justicia y la misericordia van de la mano cuando nos esforzamos por dar a los demás. Entonces ahí está esa justicia y esa misericordia. Gracias a Dios que podemos nosotros también hacerlo como Dios nos lo enseñó, ¿verdad? A través de Jesucristo. Servir a los demás y compartir el perdón con quienes lo piden. Con aquellos que no se sienten perdonados, que se sienten condenados para toda su vida, podemos ir a hablar, ministrar sus vidas y enseñarles que Dios los ama, Dios tiene misericordia de ellos, y nosotros podemos orar y ministrar sus vidas poniendo la palabra de Dios a funcionar, ¿verdad? En amor, en quitando temor, en sanidad, en restauración, ¿verdad? Y en liberación también. Todos somos culpables ante Dios y solo en Cristo somos perdonados si se nos encuentra sin culpa. Solo en Cristo somos perdonados si se nos encuentra sin culpa. Si te sientes culpable, todo el mundo te ha hecho sentir culpable toda tu vida, pues que sepas, ¿verdad? Que eres sin culpa delante de Dios y tú te acercas a Él, ¿verdad? Mostramos misericordia porque se nos ha mostrado misericordia. Y para terminar, ¿verdad? Hablar acerca del principio de la humildad. No hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante a sí mismo. Filipenses 2:3. Caminemos humildemente con Dios cuando reconocemos que Él es justo, ¿sí? Cuando reconocemos que Él es justo, vamos a caminar humildemente y que solo a través de su misericordia, solo a través de Él, somos sanados. Eso hace posible que la misericordia fluya en nuestra vida hacia los demás. La humildad es quizás una de las cosas más difíciles de mostrar en el mundo en que vivimos,
ya que se glorifica al más fuerte, ¿verdad? En el mundo, al más inteligente y al mejor. Sin embargo, la humildad va a encontrar eso. Jesús da ejemplo de humildad exactamente con lo opuesto a lo que el mundo valora. Ahí en Filipenses, para terminar, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, ¿verdad? Entonces Jesús en Mateo 20:25 dice, Jesús los llamó, ¿verdad? Y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos las imponen, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será el servidor de los demás. Entonces tenemos grandes contribuciones que hacer a este mundo atribulado. Tenemos la oportunidad de traer paz viviendo la verdadera justicia con nuestras palabras y acciones y mostrando y dando gracias por su misericordia, viviendo en humildad ante Dios y los demás. Pues muchas gracias, Dios los bendice y pues este fue el tema de hoy, 3 principios que debemos saber, que debemos conocer y que Dios nos comunica a través para iniciar con el profeta Miqueas. Entonces, muchas gracias, que tengan un bonito día y nos vemos en la siguiente sesión de Comunicados con él. Hasta pronto.